quiero que vayamos al libro de Habacuc. Un libro que tal vez no es muy conocido porque es un libro bastante pequeño, hace parte del grupo de los profetas menores y tan solo con 3 capítulos tiene un mensaje poderoso que quiero compartir contigo en esta hermosa mañana. Este libro, escrito por Habacuc, no conocemos mucho de este personaje, sin embargo es suficiente solo 3 capítulos para llenar nuestra vida de fe y de afianzar nuestra fe en estos momentos. Este libro es escrito como un mensaje de Dios para el libro de Judá, pero también es una conversación muy interesante que está teniendo Habacuc con Dios. Este hermoso escrito representa o muestra la queja de Habacuc hacia Dios por una situación que el pueblo Judá está teniendo antes de ser invadida. Él está mencionando ahí en el capítulo 1, en el capítulo 2, todas esas quejas por las que él no entiende cómo es posible que Dios, viendo la aflicción, pero no solo viendo la aflicción, sino viendo el pecado de su pueblo, no hace nada. Y parece muy con nosotros también, porque aunque vemos cómo el mundo se desmorona, aunque vemos muchas veces las injusticias que suceden en el mundo, aún dentro del pueblo de Dios, pareciera que Dios guarda silencio. Pareciera que Dios no habla, pareciera que Dios se mantiene distante ante las situaciones que rodean el mundo. Sin embargo, quiero decirte, mi querido hermano, mi querida amigo que nos estás viendo, que Dios no guarda silencio. Simplemente espera y hace que nuestra fe en estos momentos pueda reafirmarse para que entonces podamos esperar en su respuesta, que ya está dada. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta hermosa mañana. Mira, la queja de Habacuc. ¿Cómo es posible que tu pueblo se comporte tan mal? Y aún así, tú no haces nada. ¿Por qué tú, siendo un Dios santo, guardas silencio y permites que la impiedad progrese sin barreras? En estos momentos que rodean a la humanidad, pudiéramos también pensar así como Habacuc. Dios ha dejado que el mundo avance, Dios ha permitido que el ser humano cada vez entre más en sus pecados y a medida que avanza pareciera que Dios simplemente no hace nada. Y nosotros quisiéramos como iglesia, estoy seguro que tú también lo anhelarías, Dios pudiera decir, basta ya, voy a ir a buscar a mi pueblo. Y qué bendición que Dios pudiera tomar esa decisión y decir, voy a buscar a mi pueblo, ya es suficiente, han esperado mucho, han sufrido mucho. Sin embargo, gloria a Dios. ¿Y sabes por qué digo gloria a Dios? Porque esta es una oportunidad para que tu fe, para que tu vida espiritual, para que tu ser como persona pueda fortalecerse en medio de las circunstancias y decir, Señor, gracias porque todavía tu tiempo se extiende. Por eso hoy yo quiero tomar la decisión de avanzar. Quiero tomar la decisión de no esperar que pasen mal los días, sino que hoy quiero reafirmar mi fe, tomar una decisión completa por ti, de tal manera que si decides venir mañana, yo esté preparado. Pero gracias por esta oportunidad que me das de escuchar tu palabra una vez más. Esa es la queja de Habacuc. Este hombre es contemporáneo de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Sofonías. Y me encanta la forma en la que está escribiendo el libro de Habacuc. Este libro está escrito en prosa. ¿Okay? Es una predicación profética. Eso significa que en muy raras veces en la Biblia lo vemos. Es un método bastante único porque en vez de predicar al pueblo, Habacuc, su relato, cuestiona a Dios de parte del ser humano. Y no sé si te ha pasado que muchas veces nosotros, así como Habacuc, cuestionamos a Dios por lo que sucede. Cuestionamos a Dios por lo que pasa a nuestro alrededor.
Cuestionamos a Dios por las cosas que no podemos controlar. Y quisiéramos que Dios nos diera respuesta de manera inmediata ante nuestras quejas y ante nuestras inquietudes. Y esa es la situación que está rodeando el contexto del libro de Habacuc. Sin embargo, Dios tiene un mensaje especial. Y vamos a ir al libro de Habacuc. Vamos a abrirlo. ¿Okay? Ya hemos dado un contexto así histórico de lo que está pasando alrededor del libro. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Okay? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y no me oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no nos salvarás. ¿Por qué me haces ver esta iniquidad? Haces que vea tanta molestia. Destrucción, violencia están delante de mí, pleito, contienda se levantan, por lo cual la ley de Dios es debilitada. El juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. ¿Te parece conocida esas palabras? ¿Sabes? Qué fácil es cuestionar a Dios cuando no encontramos las respuestas a esas cosas que perturban nuestro diario vivir. Y es muy del ser humano estar delante de Dios y decirle: Señor, ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es la razón por la que esto está sucediendo? Y apreciada familia, apreciado hermano, amigo que me estás viendo en esta hora, yo quiero decirte que en medio de las crisis, Dios trabaja de manera sobrenatural. Dios puede hacer algo especial en medio de la crisis. Y sabes, ahí en el capítulo 1, sigue Habacuc cuestionando a Dios, y Dios tratando de encontrar cómo satisfacer el pedido de Habacuc. En el capítulo 2, Dios va a dar una respuesta especial. Y mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Habacuc capítulo 2. Sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y ahora va a aparecer la respuesta de Jehová. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, escríbelas en tablas, para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurara hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Esta respuesta no parece ser una respuesta que está esperando Habacuc. Sin embargo, en el último versículo de los que acabo de leer, que es el versículo 4, hay un versículo maravilloso en el cual la respuesta, si bien no es muy clara para Habacuc, le da la confianza y la seguridad de que en medio de los momentos difíciles, en medio de las crisis, Dios proveerá. Por eso él dice: el justo por la fe vivirá. Fe. Fe. Confianza plena y absoluta en que Dios está al control. Por eso es importante, querida familia, que nosotros recordemos que la fe crece cuando es puesta a prueba. ¿Ok? La fe, incluso cuando es aparentemente madura, cuando se enfrenta a una crisis, pareciera tambalear. Y es por eso que en medio de las crisis es donde nuestra fe, al ser probada, nos demuestra a nosotros mismos en qué posición estamos. Habacuc se encuentra desesperado. Habacuc no encuentra respuesta a su queja. Está pasando por una crisis no solo el pueblo, también él, hasta emocional, porque no entiende cómo Dios retrasa, no hace nada por su pueblo. Y tal vez estés pasando por un momento de crisis.
o todos estamos pasando por momentos de crisis. Este encierro que ya lleva varias semanas, ya más de un mes, nos hace estar ahí a la expectativa de lo que va a suceder. Algunos están pensando cómo voy a hacer para suplir esta necesidad, cómo voy a hacer para que yo pueda sentirme bien emocionalmente. Mis hijos encerrados no han podido compartir con sus amigos. Los muchachos dicen, ya quiero salir, estar afuera, correr, caminar. Y sin embargo todavía no podemos hacerlo. Todo eso genera crisis. Pero ¿qué pasa cuando somos confrontados con la crisis? Hay crisis que nosotros mismos provocamos. Mira lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 55. ¿Ok? Libro de Salmos, el capítulo 55, nos recuerda a nosotros que muchas de esas crisis son provocadas por nosotros. Mira lo que dice, versículos 12 al 14. Capítulo 55, 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. En este salmo, David está pidiendo la destrucción de sus enemigos, porque muchas veces las crisis son provocadas por nosotros o por aquellos que están a nuestro alrededor. Sin embargo, Dios también a veces permite las crisis. Y yo me atrevo a decir que definitivamente esta es una de las crisis de las que Dios ha permitido con un propósito. Yo quiero que vayas allá en el propósito que tal vez pueda haber dentro de esta situación en tu vida. Tal vez esta es una oportunidad para que tu fe pueda afianzarse. Esta es una oportunidad para que aquellos que su fe estaba muy tambaleante, aquellos que su espiritualidad estaba muy decaída, pueda afianzarse en este momento y decir, Señor, no importa en este momento que estamos atravesando de incertidumbre, sabemos que tú tienes la salida. Por eso las crisis, querida familia, es un momento maravilloso para nosotros poder encontrar en el Señor fuerza y afianzar nuestra fe. Habacuc, en el capítulo 2, le da la clave aquí a este personaje maravilloso. Dios le está diciendo, no te preocupes, confía en mí. El justo por la fe vivirá. Y ese vivir en la fe significa tener la confianza plena de que Dios en estos momentos de crisis va a estar con nosotros. Por eso necesitamos recordar que hay esperanza en medio de la crisis. Necesitamos entender que en las crisis Dios se manifiesta. Mira lo que dice el libro de Juan, el capítulo 9. Vamos a ir al libro de Juan. Libro de Juan, el capítulo 9, el versículo 2. Y vamos a ver aquí cómo Dios se manifiesta en medio de la crisis. Juan capítulo 9, el versículo... Ya te voy a dar el texto. 3. Respondió Jesús, no es que pecó sino sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira este momento de crisis para este hombre que ha sido ciego desde nacimiento. Y sin embargo, esa crisis ha sido permitida por Dios para que Dios pueda manifestarse de manera poderosa a través de él. Por lo tanto, las crisis hacen que nosotros podamos ver a Dios manifestarse de manera poderosa. Pregunta, ¿cómo Dios se ha manifestado de manera poderosa en tu crisis en este momento? ¿Cómo se ha manifestado? ¿Sabes? Dios no le teme a las crisis. Porque Dios desde el trono sigue gobernando. Dios desde las alturas sigue sentado gobernando a este mundo. Por lo tanto, Dios no le teme a las crisis. Él simplemente observa y está observando cómo sus hijos están reaccionando ante las crisis. Dios no le teme. El dolor es temporal. Necesitamos entender que aunque estas crisis han venido y han golpeado nuestra vida,
nosotros podemos salir adelante en el nombre del Señor. Así como Habacuc en ese momento que no entiende lo que está pasando, tiene la confianza, tiene la plena seguridad de que Dios va a dar respuesta, aunque al principio duda. Y Dios le dice, no te preocupes, el justo por la fe vivirá. Por eso es importante que nosotros, querida familia, en este momento de crisis, podamos reafirmar nuestra fe. Y hay algo que hace unos días atrás hablaba con mi esposa y decía, wow, varias personas me han llamado y me han dicho, pastor, ¿cuándo va a abrir la iglesia? Yo le digo, hermano, todavía no sabemos, vamos a esperar en el Señor, necesitamos confiar. Y me dicen, pastor, yo quiero bautizarme. ¡Wow! ¡Claro que sí! Vamos a hacer algo, le dije a estos amigos. 6 amigos me han llamado para eso. El día que abramos la iglesia, vamos a inaugurar esta nueva reapertura con tu bautismo. Y me han dicho, claro que sí. Pero por otro lado, encontramos algunos hermanos que hace algunas semanas no sabemos de ellos. Tal vez ni siquiera contestan el teléfono. Tal vez es la única persona en su hogar y al no tener ese único contacto que tenían con la iglesia, su fe ha comenzado a menguar. Tal vez estoy hablando con alguien que hace más de 1 mes y medio que no ha podido reunirse, tampoco ha podido abrir su Biblia y se siente desanimado. Siente que el pueblo de Dios no está para él. Siente que el pueblo de Dios lo ha abandonado. Siente que Dios lo ha abandonado. Tal vez es esposo o esposa de un no creyente. Y no ha tenido la oportunidad de llenarse cada vez que vamos al templo y entonces esa fe ha comenzado a menguar. Esa espiritualidad ha comenzado a debilitarse. En esta hora, mi querido hermano, mi querido amigo que estás escuchando, quiero recordarte que la fe en medio de la crisis da la oportunidad de afianzar y fortalecernos en medio de ella. Y eso quiero que recuerdes en esta hora y Dios me está diciendo que tú puedas utilizar esta crisis para que tu fe crezca. Hace mucho tiempo tal vez no tenías la oportunidad de estar en casa tanto tiempo libre para poder escudriñar su palabra. Tal vez tanto tiempo para compartir con tu familia. Tal vez hace mucho tiempo no podías leer la lección porque todo el tiempo estabas trabajando. Ahora puedes leerla cada día y estar preparado para que el sábado en los diferentes programas puedas entonces participar con alegría. Tal vez no habías tenido la oportunidad de tener una lectura sistemática de la Biblia. Ahora puedes escoger los proverbios, puedes escoger los salmos, puedes escoger el Nuevo Testamento y sacar tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Pero en medio de la crisis es donde la fe del ser humano, es donde la fe del creyente va a ser probada. Por eso Dios permite las crisis para que nuestra fe sea probada. Y yo alabo el nombre de Dios porque en esta crisis nuestra fe está siendo probada. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Estás esperando que la iglesia abra? Pregunta, ¿y si no abre? ¿Va a debilitar tu fe? ¿Estás esperando que te llamen los hermanos para que te motiven a estudiar la palabra del Señor? ¡No! Eres tú ahí en la intimidad de tu casa que necesitas fortalecer tu fe y decir, Señor, en medio de la crisis voy a mantenerme firme, voy a avanzar, porque la iglesia no es el templo, la iglesia soy yo y necesito avanzar por fe. Necesito ser de bendición para los que están a mi alrededor. Tal vez eres el único hombre, la única mujer en tu familia, que eres adventista, eres creyente. Este es un buen momento para testificar, familia. Este es un buen momento para que cada día, ya que están todos en casa, tú como baluarte espiritual de tu hogar, puedas abrir la Biblia y decir, Señor, quiero invitarte a mi familia. Hijos, esposo, vengan, dedíquenme por favor 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Se sientan en su mueble, colocas ahí en YouTube o en la televisión unos himnos, los cantas. Si no te escuchan, préndelos tú, canta tú. Invítalos a sentarse al sofá y dices, hoy vamos a leer 5 minutitos de la palabra de Dios. Coges la palabra de Dios, comienzas a leer, puedes abrir el libro de Habacuc, como estamos estudiando hoy. Y entonces, poco a poco, verás
cómo el Espíritu Santo, cómo Dios a través de la crisis va a haber una transformación poderosa en tu familia. ¿Sabes? Tal vez esta crisis era la que necesitabas como familia para que tu esposo, para que tu esposa, para que tus hijos vuelvan a Cristo. Tal vez esta es la crisis que necesitabas para que tu fe fuera reafirmada. Tal vez esta es la crisis en la que Dios va a manifestarse de manera poderosa. ¿Sabes? Aquí en confianza, porque sé que ustedes van a orar por nosotros. Hace unas semanas atrás nos fuimos a hacer el test. Este test del coronavirus. Y cuando nos hicimos este test, de paso es muy incómodo, fuimos al hospital porque habíamos tenido mucho dolor de espalda, habíamos tenido la pérdida del olfato, habíamos tenido la pérdida del gusto. Así que decidimos como familia ir a hacernos el test. Mi esposa trabaja para el departamento de salud. Así que fue bastante fácil, gracias a Dios, acceder al test, porque no es muy fácil aquí en Estados Unidos hacerse el test. No es solamente ir al hospital. Si no cumples con los requerimientos, simplemente el test no te lo hacen. Así que llegamos ahí, era en el carro, un drive-thru, pasábamos en el carro, ahí llegaban los médicos, hacían el test y colocan un hisopo ahí en la nariz, y después esa prueba se lo llevan y a los 2 días te dan el resultado. Así que llegó el sábado, yo había predicado ese sábado y entonces recibo una llamada del departamento de salud después de la predicación y me dice, ¿usted es Carlos Durán? Yo le dije, sí, yo soy Carlos Durán. Lo llamamos porque su test salió positivo. Y hermano, eso es como si te colocaran un balde de agua encima porque tú estás viendo cómo la gente está sufriendo, estás viendo cómo la gente está muriendo, estás viendo todo lo que está pasando alrededor y dices, wow, yo. Así que llamo a mi esposa, yo estaba en la iglesia preparando algunas cosas, así que llamo a mi esposa y le digo, amor, ¿te llamaron? Me dice, sí, me llamaron, salí positivo. Así que llegamos a casa. Y ahora que llegamos a casa, comenzamos a hablar de lo que nos habían recomendado, nos pidieron que no saliéramos por las próximas 2 semanas. Aún estamos en cuarentena hasta este sábado que viene. Así que no podíamos salir de casa, llamamos a los niños, les explicamos lo que estaba pasando. Y es en medio de la crisis donde comenzamos a ver la mano de Dios de manera poderosa. ¿Sabes? Mi esposa, de una u otra manera con la familia hicimos saber lo que estábamos pasando. Mi esposa colocó en Facebook lo que estábamos atravesando como familia para que oraran por nosotros. Así que la gente comenzó a llamarnos. ¿Sabes? Comenzó a suceder algo por lo que yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Dios utiliza las crisis de manera sobrenatural para hacernos entender que Él es el que está en el control. Durante este tiempo no puedes salir de casa. Tienes que estar encerrado porque no puede ser contagio para otros. Entonces comienza el día domingo. Alguien nos llama y me dice, pastor, dejé alguito en la puerta de su casa. Vamos a ver. Oh, una tremenda sopa deliciosa para compartir en ese domingo. Gloria a Dios. Pero llega el día lunes. Recibo otra llamada y dice, pastor, dejé en la puerta de su casa algo. Así que yo voy a la puerta, abro, la persona todavía está en el carro, lo despido, gracias, abro, gloria a Dios. Mire, necesitábamos unos limoncitos, un jengibre, una cosita que nos habían recomendado. Así que gloria a Dios porque Dios estaba supliendo. Tal vez no hacía falta el aspecto económico, gloria a Dios por eso. Sin embargo, Dios estaba proveyendo lo que necesitábamos en el momento. El siguiente día me llama otra persona, mira hermano, toda la semana que pasó y esta semana,
Todos los días ha venido alguien a la puerta. Y si en algún momento del día hemos necesitado algo, aunque sea una oración, alguien ha estado al teléfono. Hey, estoy orando por ti. Estoy orando por su esposa. Usted me está viendo predicando en esta hora. Estoy alegre, contento, feliz, dichoso, porque aunque estoy en medio de la crisis, aunque estoy en el momento de dificultad, Dios está conmigo. Y eso es lo que quiero que tú te quedes en esta hora. Dios en medio de la crisis actúa de manera poderosa porque afianza nuestra fe. Eso ha hecho que saquemos más tiempo para estudiar. Eso ha hecho que podamos sacar más tiempo como familia para dedicar a la oración, para estudiar, para pasar momentos especiales en los que Dios se manifiesta de manera poderosa. Y quiero regalarte algunos consejos importantes en esta hora para fortalecer tu fe. Consuélate en la oración. ¿Sabes? Dedica tiempo a solas para hablar con Dios. Eso que estaba haciendo Habacuc es lo que tú y yo debemos hacer también. Decir, Señor, quiero confrontarte porque quiero orar, quiero hablar contigo, quiero contarte mi necesidad. Habla con Dios. Cuéntale lo que estás pasando en este momento de encierro. Dile cómo te sientes. Háblale de tu corazón. Tal vez muchos están pasando por momentos difíciles. Esta semana 2 personas me han llamado y me han dicho, pastor, hemos querido hasta quitarnos la vida. Hemos tenido que hablar por largo tiempo. Si estás pasando por una situación así, pide a Dios en oración. Saca tiempo para decirle, Señor, ayúdame en este momento de crisis. Tal vez la crisis no es económica. Tal vez la crisis no tiene que ver con nada de alimentación. Tal vez la crisis es emocional. O tal vez tu crisis es espiritual. Estás pasando por un momento difícil porque el único alimento que recibías era cada sábado y ahora ya no está. Pues este momento para que tú puedas fortalecer tu fe. Pide a tus hermanos que te sostengan en oración. Saben, uno de los grandes problemas del ser humano es que nosotros nos encerramos en nuestras situaciones y decimos, no, yo cómo voy a decir que estoy sufriendo, yo cómo voy a decir que estoy pasando esta dificultad, no, yo prefiero callar. No, mi hermano, para eso somos una familia en la fe, por eso tengo la libertad de contarte lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque sé que tú orarás por mí. Muchas veces las oraciones de nuestros hermanos no sentimos su poder simplemente porque callamos. No es pecado llamar a un hermano y decirle, hermano, necesito que ores por mí. No me siento bien. Una de las cosas que fortalece nuestra fe en medio de la crisis es tener la seguridad de que otros están sosteniendo mis brazos. Ahí, anímate, infunde ánimo. Tal vez estás bien emocionalmente. Ok, llama a otro, pregúntale, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? De eso se trata. Fortalecer nuestra fe en los momentos de crisis. Pero no solamente eso. Estudia, memoriza las Escrituras. Pasa tiempo con Dios. No dejes de compartir a Jesús. ¿Sabes? Yo quería colocar este consejo y quería decir, no dejes de congregarte. ¿Verdad? Y tal vez no podemos congregarnos, pero sí puedes compartir esta publicación con tus amigos, con tus hermanos, con tu familia. Muchos están perdiendo el tiempo en estos momentos. Pueden pasar todo el día bajando ahí Facebook o viendo series de Netflix. Mándales este sermón. Mándales esta palabra. O graba tú un mensaje de esperanza para tu familia. Tal vez ellos necesitan escucharte. Porque nuestra fe se fortalece cuando compartimos a Jesús. Recuerda los beneficios que Dios ha tenido contigo en el pasado. Ten la seguridad y la confianza de que así como Dios ha guiado en el pasado, continuará proveyendo para ti en el presente y lo hará en el futuro. Canta alabanzas. Aprovecha para aprender más cantos, más himnos o escribe una letra de un canto especial. ¿Sabes? La palabra del Señor quiere que tú y yo recordamos que es el que persevere hasta el fin, el que será salvo. Y esta perseverancia consiste en cada día fortalecer tu fe. Esa perseverancia consiste en que confiemos plenamente en Dios y digamos, Dios, tú eres quien está en el control. ¿Sabes? Perseverar hasta el fin significa cada día dar lo mejor de mí para fortalecer mi fe.
dar lo mejor de mí, lo que tengo, para que mi fe no falle, para que mi fe no falte. Si estás pasando por un momento difícil, llama a un amigo, llama a un anciano, llama al pastor. Todos ahorita estamos disponibles. O puedes mandarnos aquí tu mensaje y decir, oren por mí. De paso, quiero invitarte para que mandes ahí tu mensajito y digas, quiero que oren por mí. Mi fe está débil. Sin pena. Queremos orar por ti, pero tú necesitas exteriorizar lo que está pasando por tu mente, por tu corazón. Quiero que ores por mí, estoy débil. Claro que sí, colócalo. Y de seguro, nuestros diáconos, nuestros ancianos, nuestros pastores van a estar orando por tu petición. El que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. Mira cómo termina el libro de Habacuc. Gloria a Dios por este maravilloso libro. Dios registra una palabra especial a través de este hombre. Y después de pelear con Dios, porque no entiende la crisis, porque no entiende el momento difícil, encuentra la respuesta y su confianza y su fe es fortalecida a través de la crisis. Mira lo que dice Habacuc, el capítulo 3, el versículo 17, el versículo 19. Y este es un texto que a mí me impacta, me encanta y me fascina. Porque mira lo que dice. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en las viñas, aunque falte la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento. Mira, el contexto en el que está hablando Habacuc es que esto era por lo que el pueblo se mantenía. Eran sus sembraderos lo que hacían que ellos pudieran alimentarse. Si habláramos hoy en el 2020, hoy sábado, ¿verdad? Podríamos decir, aunque el trabajo no esté dando su provecho, aunque no haya frutas en la nevera, aunque falte el dinero para suplir, aunque no haya nada en la cuenta, aunque no haya ni siquiera para la próxima semana, ni siquiera haya provisión. Mira lo que dice el versículo 18. Aún así, escucha bien, aún así, yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, porque Él es mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar sobre las alturas. Ese es el Dios que se manifiesta en medio de las crisis, el que fortalece la fe, el que puede decir, no importa si no hay nada, no importa si perdí el trabajo, no importa lo que va a pasar más adelante, Dios proveerá porque mi confianza está puesta en Él. Ese es el Dios del que quiero hablarte y del que he querido mostrarte durante estos minutos para que tu fe sea fortalecida. Estás pasando por un momento difícil, confía en Dios. Y que así como este hombre Habacuc en medio de la crisis podamos decir, Señor, aunque no haya nada. ¿Sabes? Acaba de venir a mi mente un pensamiento. ¿Sabes? Dios nos está preparando para una crisis final grande. Y si nosotros como seres humanos no podemos mantenernos ante esta crisis pequeña, imagínate cuando llegue el momento en el que tengamos que ser perseguidos, en el momento en el que no habrá nada, en el que nadie querrá vendernos nada, en el que no podremos comprar nada. Esa será una crisis grande y en esta crisis pequeña Dios quiere que tu fe pueda ser fortalecida y tú puedas reafirmar tu fe. Que en ese momento cuando los templos tengan la oportunidad otra vez de reunirnos, entonces tú puedas traer tu familia y decir, Señor, gracias porque en medio de la crisis, aquí está mi esposo, aquí están mis hijos, aquí está mi familia, los traigo delante de ti. Gracias porque aunque no hubo comida, tu palabra siguió fortaleciéndome. Ese es el Dios que se manifiesta en medio de las crisis. Y ese es el Dios que quiero que tú guardes en esta mañana. Ese Dios que hará que te regocijes en medio de ellas. Por eso me alegraré en Dios, quien es mi libertador.
El Señor omnipotente, Él es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. El que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Y eso es lo que quiero para ti en esta hermosa tarde, que tu fe pueda ser fortalecida. Que en esos momentos difíciles que estás afrontando, encuentres en el Señor la fortaleza. No olvides los consejos que te di. Consuélate en la oración. Pide a tus hermanos que te sostengan en oración. Estudia, memoriza la Biblia. No dejes de compartir a Jesús. Recuerda lo que Dios hizo en el pasado. Canta, deleítate y gózate, porque Dios quiere enseñarte algo en esta crisis. Que Dios pueda bendecirte en esta mañana y que su palabra pueda haber llegado a lo más profundo de tu corazón. Y hoy, al terminar este sermón, al terminar este tema, tú puedas decir: Señor, gracias porque tú me has hablado. Gracias porque quieres fortalecer mi fe y no voy a dejarme derrotar. Voy a comprometerme contigo a avanzar confiando, porque aunque no haya nada, confiaré en ti. Voy a decir: Señor, no importa, a partir de este momento me levantaré. No he recibido llamada de nadie, ni siquiera el pastor me ha llamado, ni los ancianos, ni los hermanos. No importa, mi fe se fortalecerá en este momento. Y entonces podrás estar preparado para que Dios pueda hacer algo sobrenatural en esta crisis. Y sabe, si lo único que aprendimos en esta crisis fue a fortalecer nuestra fe, entonces valió la pena. Dios te bendiga, querida familia, y que en este resto de jornada sea Dios que esté contigo y con tu familia. Déjame orar una vez más por ti. Querido Dios, gracias porque hoy reafirmas nuestra fe. Si hay algo que nos está debilitando, si hay algo que está haciendo que flaqueemos, Señor, manténnos firmes en el momento de la crisis. Manténnos, Señor, firmes de tal manera que seas tú el glorificado en estos momentos. Gracias, porque nos gozaremos en estos momentos de tribulación. Y gracias porque tú tienes para nosotros, Señor, el antídoto para que nuestra fe pueda ser fortalecida. Y tal vez para muchos es esta crisis. Tal vez muchos necesitábamos esta crisis para fortalecer nuestra fe. Ayúdanos para que a partir de este preciso momento, al terminar esta transmisión, en nuestra mente el Espíritu Santo continúe trabajando y diciéndonos: necesitas fortalecerte, necesitas crecer, necesitas avanzar, no puedes estancarte, no puedes esperar que el templo se abra. Tú necesitas seguir predicando, necesitas seguir fortaleciéndote, y así podamos, Señor, estar robustos para continuar avanzando en esta fe, para que cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos, podamos, Señor, darte gloria y honra, porque en esta crisis nuestra fe se fortaleció. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús.